Well, welcome back to one of Bienvenidos de this regreso a, to this Spanish-speaking acoustics in the Americas a events from the este regional evento subject. de los acústicos de habla española en las Américas. We'll do a short introduction Vamos a in hacer una corta Spanish, introducción and en then español the talk will be y luego presented la in charla English se for everybody. presentará en inglés para todo el mundo. Please use the Q&A Por for favor, questions or utilicen the chat el to QA para share any preguntas comments. y el chat para compartir cualquier comentario. Bueno, este webinar va a ser presentado en inglés. En la parte de abajo de la pantalla de Zoom pueden escoger el canal de traducción simultánea en español. El audio original va a bajar el volumen, va a bajar su volumen y se puede escoger apagarlo por completo. Por favor, usen la sección de Q&A que está acá para hacer preguntas y el chat para sus comentarios. Vamos a hablar un poquito de nuestro capítulo regional, el Spanish Speaking Acoustics de Americas. Un poco la misión de este capítulo es congregar y conectar tanto a los profesionales como estudiantes de la acústica y del sonido en el área geográfica que ocupa Latinoamérica en general, mayormente. Y la función del capítulo es funcionar como nexo entre la institución madre, que es la Acoustical Society of America, y los hispanoparlantes interesados en la acústica y el sonido. Y nosotros lo que hacemos es divulgar y difundir eventos y actividades que tienen que ver con esto y que pueden ser de interés para nuestros miembros. Para hacerse miembro del capítulo no hace falta pagar nada, simplemente hay que entrar en la página web. Si alguien lo voy a poner en el chat para que lo vean, porque no está en esta presentación, y simplemente hacer clic en Únete y a partir de ahí pueden tener obtener nuestras novedades y los eventos que se van sucediendo. Ahora, en los próximos días vamos a tener varios eventos que tienen que ver un poco con nuestra participación en la conferencia del Audio Engineering Society en Colombia, que va a ocurrir ahora en septiembre. Y el 13 de septiembre, a las 4 de la tarde, hora Bogotá, Lima y Quito, vamos a tener un evento muy interesante que se llama Tour de Salas de Conciertos Latinoamericanas, donde varios consultores de Latinoamérica van a mostrar su trabajo en distintas salas, ya sea para su construcción y diseño o para su renovación, salas de concierto de toda Latinoamérica. El 16 de septiembre a las 11:30 am en hora de Bogotá, Lima, Quito, también en la misma conferencia AES, vamos a tener un panel sobre auralizaciones. Para los que no saben, auralizaciones es recrear un soundfield, un campo sonoro a través de un modelo computacional. Así que distintos especialistas van a hablar sobre los avances en esta tecnología. Y por último, el 17 de septiembre a las 5:15, hora Bogotá, Lima, Quito, también en la misma conferencia lo vamos a tener al doctor Matthew Neal, que también es de Penn State, que nos va a contar sobre su trabajo doctoral, su postdoctoral en la Universidad de Louisville. Va a hablar de cómo se pueden, con una técnica que él está desarrollando, cómo se pueden renderizar arreglos de parlantes, sistemas de arreglo de parlantes para la escucha binaural. Así que esas son un poco las novedades. Esta es un poco la junta directiva de nuestro capítulo. Yo soy el chair y tenemos un tesorero que es Zachary Littlen, un vice-chair que es Felipe Reinman, una secretaria que se llama Mariana Botero, y tenemos a unos members at large, Andrés Millán y Juan Francisco Mayorga Jaramillo, que se ocupa un poco de las redes y de Facebook para nosotros. Y tenemos un representative national, que es la que nos representa estando en Estados Unidos frente a la Acoustical Society, que es la doctora Ana Jaramillo. También queremos agradecer a nuestros auspiciantes por sus generosas donaciones que nos permiten hacer estos eventos. Así que muchas gracias a ellos. Disculpen un segundo que me voy a pasar yo al canal inglés para... Entonces es un placer para mí presentarles a ustedes al doctor Cameron McCormick. Cameron es un amigo personal de Penn State y voy a dar un poco de presentación de su trasfondo. Cameron observó
su licenciatura en Ciencia en Físicas de la Universidad de Loyola en Estados Unidos. Luego fue al Reino Unido al Instituto de Sonido y Vibración en la Universidad de Southampton para recibir su maestría en Ciencias de Sonido y Vibración. Probablemente allí se acostumbró a tomar el té a las 5 de la tarde, que hacía siempre en Penn State. Luego fue a Penn State a recibir su PhD en acústica. Los dos tomamos el examen de solicitantes más o menos en 2017. Y hoy en día Cameron nos va a dar una presentación sobre esta técnica intrigante que se llama hoyos negros acústicos, que pueden crear reducción de vibraciones en estructuras, y él ha estudiado la optimización de hoyos negros acústicos para la reducción de vibraciones en estructuras en diferentes sistemas. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y entonces voy a dejar que Cameron darle la palabra a Cameron para que inicie su charla. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Excelente, listo. Buenas tardes. Es muy bien que tenemos a TJ para traducir, porque ese es todo el castellano que sé hablar. Como dijo Fernando, yo he estado investigando en los últimos años el efecto de hoyos negros acústicos y hoyos negros acústicos para la reducción de vibraciones, y voy a estar hablando de un poco de mi trabajo que he hecho en la optimización estructural de hoyos negros acústicos, y también estaré dando una perspectiva general de qué son los hoyos negros acústicos, un poco de la historia y la investigación actual. Para el trasfondo histórico voy a estar tomando bastante de estas dos fuentes. Creo que ambas son fuentes de acceso abierto, pero si el primero no lo es, la segunda sí. Entonces también voy a mostrar estas referencias al final si no alcanzan a tomar toda la información en este momento. La estructura de la charla es la siguiente. Vamos a tener alguna información de trasfondo acerca de qué son los hoyos negros acústicos, la historia, la investigación actual. Luego les presentaré un estudio de optimización que yo realicé en el transcurso de mi trabajo para la tesis, y luego tendré algunas conclusiones. Entonces, para iniciar con el trasfondo ahora, primero es importante aclarar cierta nomenclatura cuando hablemos de hoyos negros acústicos. Hay diferentes sentidos dependiendo si te encuentras en el campo de la física o en el campo de la ingeniería. En el campo de la física, los hoyos, la idea lo propuso por primera vez el señor William Unruh en 1981. Es útil como un análogo del hoyo negro. Es algo que podemos crear en un laboratorio y medir y utilizar algunos análogos de hoyo negro en espacio-tiempo. Podemos encontrar resultados útiles, observaciones útiles. Se basa en la idea del flujo de fluidos supersónicos. Entonces, si el fluido puede fluir por encima la velocidad del sonido, actúa como un hoyo negro porque porque el sonido no puede escapar. Ese flujo es un ejemplo, son los fonones en los condensados de Bose-Einstein. Tenemos fonones en el fluido y muchas veces un fluido cuántico como un condensado Bose-Einstein. El campo de la ingeniería o la idea de los hoyos negros fue propuesto por Mikhail Mironov en 1988. Es útil para la reducción de vibraciones y se basa en la idea de una velocidad de ondas disminuyente en una placa delgada. Algunos ejemplos podría, si tenemos unos hoyos en la placa, y es un medio de modificar la estructura para obtener propiedades útiles de vibración. Vamos a enfocarnos en el segundo sentido de los hoyos negros. Probablemente no les tengo que decir que existe una necesidad
de estructuras livianas, pero además silenciosas. Es un asunto de queremos estructuras ligeras, pero que además sean rígidas. Aquí hay aviones, se pueden imaginar que además del sonido, queremos reducir vibración porque una mayor vibración desgastará los componentes y acortará su vida y esto es algo que queremos evitar. Una solución común para reducir la vibración en estas estructuras delgadas y rígidas es aplicarles material de amortiguamiento, pero este material de amortiguamiento incrementa el peso y esto es subóptimo para la consideración de que queremos mantenerlo lo más ligero posible. Entonces, los hoyos negros acústicos ofrecen el potencial para una reducción de vibración significativa, pero llevarán muchas veces a una reducción neta en el peso general. Voy a mirar parte de la matemática de la teoría de ABH. Voy a intentar minimizar la matemática en esta presentación, pero creo que es útil para entender de dónde viene este fenómeno. Todo regresa a un artículo seminal por Mikhail Mironov en Rusia. Este está en inglés, el original está en ruso y no es mucho más largo de lo que se ve aquí, pero de verdad fijo la base para lo que hemos hecho de ayer adelante. Y la idea es que si imaginamos una viga, una placa delgada y tenemos una onda que ingresa a una dirección incidente. Si reducimos el grosor de esa placa, entonces las propiedades van a cambiar sobre el espacio. Entonces, si iniciamos en una posición incidente X sub I y vamos hacia el origen y está reducido según cierto perfil, podemos decir que el tiempo de tránsito de esta onda flexible del tiempo al origen va a ser igual a 1 sobre la velocidad del grupo y eso es proporcional a la raíz cuadrada del grosor. Entonces, a medida que se reduce el grosor, la velocidad de la onda también va a disminuirse, entonces se detiene, se vuelve más lenta a medida que se mueve y esto va a variar sobre el tiempo, sobre el espacio. Entonces, tomamos una integral de espacio, pero en particular si tenemos un logaritmo cuadrático, entonces en teoría cuando el grosor se reduce a cero en el origen, entonces el tiempo de tránsito desde xi hasta cero tiende al infinito, entonces se incrementa indefinidamente. De manera similar, podemos, utilizando algunas aproximaciones geométricas, definir el coeficiente de reflexión como al poder de la frecuencia negativa por ADA, que es el teta por este tiempo de tránsito. Entonces, a medida que el tiempo de tránsito sube al infinito, el coeficiente de reflexión baja a cero. Y esta es la idea de un hoyo negro acústico en el caso ideal. Ahora, por supuesto, si tenemos algún grosor de truncación no cero, al final nuestro coeficiente de reflexión va a ser superior a cero y en los metales que son usados en la práctica donde el factor de pérdida es relativamente bajo, muchas veces el coeficiente de reflexión va a ser muy cercano a 1. Entonces, este efecto de hoyo negro acústico parece dañarse, parece que no podemos lograr este efecto de hoyo negro acústico que queremos, pero podemos utilizar dos propiedades adicionales de las placas o las vigas delgadas, que es que la longitud de onda va a ser proporcional a la raíz cuadrada del grosor y la amplitud. Si conservamos energía a través de del material, la amplitud va a ser inversamente proporcional al grosor. Entonces, a lo que esto lleva es que en términos de longitud de onda vemos una recolección de la energía de la onda porque la longitud de onda se reduce y también vemos una amplitud de desplazamiento cada vez mayor. Entonces significa que estamos concentrando, localizando la energía de desplazamiento y la energía de resistencia en una región particular y entonces podemos concentrar nuestros efectos de amortiguamiento en esa región y en la práctica así es como se implementan los hoyos negros acústicos en la vida real.
Entonces, de una publicación reciente en la revista de Sonido y Vibración, estas son las publicaciones por año y se puede encontrar que en 1988 el artículo original por Mironov y luego básicamente no sucedió nada durante mucho tiempo y despegó en 2007, 2008 hacia el 2014 y desde eso de verdad se ha disparado en el campo, se está publicando muchos artículos, recibo notificaciones de nuevas publicaciones múltiples veces al mes, al menos una vez al mes, y de verdad se ha disparado. En términos de concentradores de investigaciones, hay muchos más investigadores de los que voy a mencionar aquí, pero por brevedad voy a señalar algunos de los autores más prolíficos y algunos de los laboratorios que tienen mucho más miembros de equipos, pero sepan que hay muchos más investigadores de los que voy a mencionar acá. Mikhail Mironov sigue publicando y presenta en conferencias y él se encuentra en Moscú. Viktor Krylov, que trabajó con Mironov y luego se mudó al Reino Unido. Él y Dan Oboy están en el Reino Unido. François Gautier y Adrien Pellat se encuentran en la Universidad de Le Mans en Francia. Y ellos en particular tienen un gran equipo que está investigando los hoyos negros acústicos. Tenemos a Stephen Kotler en Penn State, que ha tenido diversos estudiantes que han mirado el efecto de los hoyos negros acústicos. Y luego está Li Cheng en Hong Kong, que de nuevo tiene un gran equipo de estudiantes en su laboratorio que están mirando diferentes aspectos de el diseño de hoyos negros acústicos y hay algunos más. Está Jordan Cheer, que es mi antiguo asesor en Southampton. Él recientemente ha estado mirando hoyos negros acústicos, especialmente el control sonoro activo o control estructural activo aplicado a hoyos negros acústicos y también Woo Ju-yeon en Corea, que es el único que está considerando una implementación particular de ABH que nadie más está mirando en este momento. Como mencioné, tristemente no puedo incluirlos a todos, entonces tengo que omitir a algunas personas. Hay un pequeño grupo en España, hay varios pequeños grupos en China, especialmente en Nanjing, y también hay otro grupo en Indiana, en Estados Unidos, en la Universidad de Purdue, que están mirando esta área también, pero estos son los principales jugadores, si quieren. Hay muchas diferentes formas de implementar hoyos negros acústicos en práctica porque la única prescripción tiene que ver con el perfil de grosor. Entonces aquí hay algunos ejemplos. En la práctica, los más comunes para hacer estos dos, A y D, y entonces llamaremos estos al principio, serían unidimensional, ABH unidimensional, y el inferior es un ABH bidimensional. Entonces ahora voy a revisar un poco de la investigación histórica y actual referente a los hoyos negros acústicos, de nuevo mirando esta diapositiva con historia de publicación. Voy a ir más o menos en orden cronológico, pero no precisamente porque voy a saltar un poco a medida que llegamos al día de hoy. Entonces, aquí estamos mirando reflexión de un ABH imperfecto. Viktor Krylov en el Reino Unido fue el primero en sugerir que decía, mira, tenemos esta acumulación de energía, de tensión, entonces a pesar de que el hoyo negro acústico no es perfecto, en la práctica podemos conseguir muchos de los beneficios agregando una capa de amortiguamiento del extremo. Entonces, en la izquierda, la línea sólida, se ve la coeficiente de reflexión sin amortiguamiento y está muy cerca a uno. La siguiente línea punteada es para determinar los coeficientes de reflexión y se puede ver que eso sigue la tendencia general.
La línea punteada sigue la tendencia general que la aproximación geométrica, pero tiene estos mínimos notorios. Algunos de los primeros experimentos también fueron realizados por Victor Krylov en el Reino Unido. Aquí hay un ejemplo. Es un poco difícil leer la gráfica, pero creo que la línea sólida no tiene una ABH, entonces es una placa uniforme y la línea punteada es con la reducción ABH y se puede ver que hay una reducción notoria, especialmente por encima de 3500 hercios, hay una reducción notoria en la cantidad de vibración. Ahora mirando, yendo a Francia y el equipo en Le Mans, a la izquierda estamos mirando esencialmente pérdida modal, diferentes modos de ABH unidimensional. Solo hay que preocuparse por los anillos verdes, los anillos son la viga sin la reducción y los puntos verdes sólidos son con y podrán ver que tenemos un incremento considerable en el factor de pérdida modal, pero hay algunos factores que tienen un incremento mucho mayor. Ahora a la derecha se puede ver el factor de traslapo modal. Esto va a corresponder a la densidad modal, además del factor de pérdida modal, y se puede ver que de manera similar a la otra gráfica tenemos un factor de traslapo modal cuando incluimos una ABH y eso tiene mucho sentido. Si consideramos la acumulación de las longitudes de onda, caben muchos más ahí, entonces tenemos muchos más dos modales para un ancho de banda. De nuevo en Le Mans, pero mucho más reciente, esto se publicó el año pasado, ellos miraron el efecto de ABH en términos de lo que ellos llaman acoplamiento crítico. Entonces, si utilizamos una matriz, un método de matriz de impedancia para el análisis, entonces lo pensamos en términos del número de segmentos uniformes de la viga, pero reduciendo su grosor, podemos calcular cuáles frecuencias complejas resultan en polos y ceros. Entonces, que resultan se traducen en singularidades y ceros, y ellos miraron el efecto de ABH y cómo modula estos polos y ceros en el plano de fase compleja, y en particular, de nuevo, porque tenemos la mayor densidad modal, tenemos más ceros más cercanos para un ancho de banda dado, y diseñar un diseño correcto del ABH y de la capa de amortiguamiento. Entonces podemos diseñarlo para que esos ceros se alineen con el efecto real, que son estos modos atrapados. Esto es Lee Chang, creo, en Hong Kong, y ellos miraron si vamos a frecuencias muy altas, podemos utilizar un abordaje geométrico para analizar el efecto de ABH en términos de una creación de lente, y si trazamos algunas trayectorias de onda, podemos enfocarnos en un punto en particular dentro del ABH bidimensional, y esto se ha utilizado casi como un lente para dirigir, para refractar energía acústica. Aquí en Penn State, Steve Conlon y su equipo han mirado ABH para incrementar la pérdida de transmisión de sonido. Entonces, en la derecha tiene una imagen de la placa con varias indentaciones ABH en el centro. Hay un transformador de número de ondas, y lo que muestra es que esparce la energía a diferentes longitudes de onda o diferentes números de onda. Entonces, en lugar de concentrarse alrededor de este anillo negro, se esparce a un área mayor hacia el círculo blanco, y lo que eso significa es que hay menos sonido irradiado efectivamente. Se puede pensar en esto
para la efectiva radiación de sonido en una viga o placa. Queremos velocidades de onda supersónicas, pero si detenemos la velocidad de onda con la característica de ABH, podemos alcanzar longitudes de onda subsónicas y tenemos este efecto de desacoplamiento. Y en la derecha tenemos eficiencias de radiación que calcularon o que midieron más bien para varias configuraciones diferentes. Como mencioné, estos hoyos negros acústicos pueden utilizarse casi como lentes. Entonces, eso los empuja hacia el reino de los metamateriales cuando se tienen arreglos de estos ABH. No voy a profundizar en esto, pero deben saber que varios autores como Semperlaudi en Purdue, Fabio Semperlaudi en Universidad de Purdue y Lee Chang y varios otros, estoy seguro que me estoy olvidando de algunos, han mirado arreglos de hoyos negros acústicos como metamateriales estructurales efectivos. En términos de aplicaciones, los hoyos negros acústicos no han visto aplicaciones amplias hasta la fecha. Lo más importante es que la manufactura todavía no es viable a gran escala, pero algunos autores han mirado la aplicación de hoyos negros acústicos a hojas de turbina, o aquí tenemos una tapa de motor, una tapa sin y otra con características de hoyos negros acústicos bidimensionales. Entonces hay muchas aplicaciones que podrían mirarse para hoyos negros acústicos, pero hasta ahora no hay adopción amplia en ninguna aplicación. Entonces, con ese trasfondo, ahora voy a hablar de mi propia investigación. Voy a presentar un estudio de optimización que yo realicé. Regresando de nuevo, esta será la última vez, lo prometo, regresando a esta imagen. Quiero explicar alguna de la motivación detrás de mi investigación. Yo inicié mi PhD en el 2016, como lo mencionó Fernando. Tomamos el examen de cualificación juntos en el 2017 y entonces, para darles una referencia de dónde me encuentro yo en esta gráfica, entonces al final de 2019, inicio de 2020, había 101 artículos en revistas publicados. De esos 101 artículos, solo 3 involucran alguna clase de optimización formal del diseño de ABH. Y uno de esos vino antes de que yo iniciara mi trabajo de PhD. Uno surgió de mi trabajo de PhD y otro fue publicado por otro equipo mientras yo estaba haciendo mi trabajo de tesis. Entonces, históricamente no ha habido una comprensión clara de lo que constituye un diseño óptimo de ABH, especialmente en ámbitos más prácticos, hábitos finitos. Entonces, no en cuanto a terminación de ABH anexos a una estructura infinita. ¿Qué es lo que sucede cuando conectamos ese ABH a una estructura finita? Y no se ha hecho históricamente mucho trabajo en cuanto a el diseño óptimo. Entonces, al aplicar optimización formal a varias aplicaciones y analizando los resultados y las tendencias y las compensaciones, uno puede tener una comprensión más holística de las compensaciones inherentes en el diseño de lo que han abordado autores anteriores. En particular, el estudio va a abordar el asunto de hasta qué extensión es el modelamiento es importante el modelamiento de la segunda dimensión. Entonces, la teoría original solo prescribe la variación del grosor, pero no ninguna distribución, especialmente alrededor de lo que yo estoy llamando el plano central, el plano medio de la viga o la placa. Y a menudo en el análisis unidimensional se presume que va a ser simétrico alrededor del plano central. Entonces, estas presunciones se incluyen
la ecuación de Bernoulli para vigas y también es embebido en las publicaciones de otros autores, pero por motivos de manufactura, los ABH por lo general se fabrican normalmente tomando una estructura uniforme y luego retirando material en una dirección. Entonces, la distribución del material va a ser no simétrico alrededor de ese plano central, va a estar enfocado en un lado del otro. Entonces, en análisis unidimensionales es raro mencionar cuál de estos dos estilos está incluyéndose en el modelo, está siendo realizado. Y aunque bajas frecuencias serán más o menos equivalentes a frecuencias más altas tendrán dinámicas diferentes. Además, como un tercer estilo incluyendo es lo que se llama un estilo de doble hoja, y este estilo fue propuesto por Krylov y Joe et al. Y vimos una imagen en la diapositiva de los materiales, en la diapositiva de metamateriales, y les mostraré otra imagen más adelante. Entonces, estos son los tres estilos que estamos considerando. El estilo simétrico estándar, el estilo no simétrico estándar, y luego este estilo de doble hoja. Y pueden imaginarse la doble hoja como si se dividiera el primer estilo, si se rotara, se uniera y se uniera de nuevo. Y para referencia, cada uno de estos colores, violeta, rosa y naranja, se utilizará en las siguientes diapositivas para referirnos a los tres estilos para poder entender los gráficos visualmente un poco más fácil. Entonces, el problema de optimización que estamos abordando aquí es un amortiguador de vibración ABH1D embebido en una placa soportada simplemente. Se llama unidimensional porque la variación de grosor solo varía en una dimensión. Va a ser excitada por una fuerza armónica puntual. La forma de la reducción va a restringirse a esta reducción por ley de potencia, no es cuadrática, sino que está elevada a un poder a un poder arbitrario de m, y resulta en esta reducción en la reflexión también funciona para poderes de 2 o más, potencias de 2 o más, y tendrá alguna grosor de truncado no cero, pero va a tener un grosor que varía continuamente. También variaremos la posición de la BH donde se encuentra en la placa, y también vamos a variar la cantidad de amortiguamiento agregado. Vamos a tener dos objetivos. El primer objetivo será minimizar la masa total, y el segundo será un poco complejo, pero vamos a estar registrando la respuesta de velocidad y promediándola sobre la longitud total de la estructura, y vamos a querer reducir esta vibración. Entonces, queremos minimizar la masa y queremos minimizar la respuesta a la vibración. Aquí hay una gráfica. Una ilustración gráfica del problema, y nuestros variables de diseño tenemos 5. El primero será la longitud de la BH, el segundo será el grosor mínimo, el grosor de vibración, el segundo será el tercero será la potencia de la ley de potencia, y estos aquí matemáticamente estarán nuestros dos objetivos. El primero será la masa general. El segundo, estamos calculando la respuesta de la velocidad y vamos a promediar eso sobre la longitud total, y también evaluaremos eso con cierto ancho de banda. Y tomaremos un promedio general de eso. Integraremos una frecuencia cruzada en términos de constreñimiento. La dinámica deberá satisfacer ecuaciones elastodinámicas de tensión del plano. Los diseños posibles serán limitados por los valores superiores e inferiores de cada uno de los 5 parámetros,
y las condiciones del extremo serán condiciones pinned. Nuestro modelo numérico se ve así, entonces tendremos un algoritmo evolutivo multiobjetivo y para el análisis de elementos finitos estaremos utilizando Nastran y para conectar estos dos escribí varios scripts propietarios y funciones en MATLAB y funciona primero nuestro optimizador, pasará los 5 variables de diseño a las funciones de MATLAB, las tomará, las procesará y escribirá archivos de análisis que pueden ser leídos por Nastran. Nastran realizará los análisis y retornará desplazamientos nodales a MATLAB, que procesará los resultados y le entregará los valores objetivo a nuestro optimizador. Voy a hablar un poco sobre esta diapositiva. Estos son los resultados para el estilo simétrico. La curva sólida violeta que se ve ahí se llama el frente grado y corresponde a la compensación entre los dos objetivos. Este es la zona donde no tienes almuerzo gratis. Los círculos amarillos son solo diseños en muestra. El X negro ahí es para una viga completamente uniforme, no modificada, y se ve que los dos objetivos están normalizados, entonces se encuentran 1-1 para ambos objetivos, y el más que se encuentra ahí es la misma viga uniforme, pero que tiene amortiguamiento agregado. Entonces se puede ver que, de hecho, notablemente no alcancemos este frente Pareto, no encontramos esta compensación entre los dos objetivos hasta no reducir la masa por cierta cantidad. Entonces, de nuestro viga no modificada, podemos diseñar una ABH para reducir la masa y reducir frente a ABH. Entonces, no hay compensación entre los dos objetivos. Esto es impresionante que no tengamos esta compensación de inicial. Tenemos una región donde podemos mejorar ambos objetivos antes de tener que entregar algo para poder lograr ganancias en otra área. Esta es la misma gráfica para el estilo no simétrico. Entonces, en general, el espacio del la forma del espacio objetivo es similar, pero es diferente. Para la doble hoja tenemos un espacio de objetivo similar, pero también único. Y para comparar los dos, pueden notar que la curva rosa, el estilo no simétrico, hace mejor uso de la masa. Entonces, para una masa dada general puede reducir la cantidad de vibración más que los otros dos estilos, y esto es significativo aquí. En segundo lugar se encuentra el estilo doble hoja y en tercer lugar se encuentra el estilo simétrico. Podemos tomar cada uno de estos frentes Pareto y elongarlos y podemos graficar los cinco variables de diseño según ese frente de Pareto, y pueden ver que no hay mucha variación en la longitud o el grosor mínimo. Hay alguna variación en el poder de reducción, hay algunos donde estamos minimizando la respuesta, especialmente en el rango superior, donde estamos minimizando la respuesta o maximizando masa, y también en la posición. Hay algún espacio para jugar ahí. Lo que es notable es que hay una fuerte dependencia sobre la cantidad de amortiguamiento. Entonces, lo que he graficado aquí es no el porcentaje de amortiguamiento, sino la longitud absoluta de la amortiguamiento que se está aplicando. Entonces vemos que es casi una línea, es una dependencia lineal. Entonces es crítico diseñar apropiadamente el amortiguamiento que se está aplicando a la BH. Ahora podemos ver lo que llamo estos diseños umbral, es el umbral del frente Pareto, y ahí podemos mirar algunas de las propiedades de estos diseños comparados unos con otros. Entonces, ese es
Ese es el espectro de velocidad promedio espacial de la velocidad al cuadrado. Entonces estamos integrándolo como función de la frecuencia. Entonces, para referencia, tenemos la viga uniforme con amortiguamiento agregado como una curva punteada en negro. En cada caso tenemos un número mucho mayor de picos y esto regresa a nuestra idea de una densidad nodal mayor. Y aunque está sobre una escala rítmica larga, a pesar de que tenemos este mayor número de picos en el espectro, el valor promedio es mucho menor que lo es para la viga uniforme, incluso con amortiguamiento. Otra cosa que podemos notar es que si miramos la curva rosa, el estilo no simétrico, vemos que hay hay menos vibración y menos respuesta a velocidad en comparación con los otros dos espectros, y esto se relaciona con lo vimos con el frente Pareto que vimos antes, y también en naranja vemos un incremento en densidad nodal y es incluso mayor para el naranja, y esto corresponde a los resultados que han sido registrados en la literatura, donde ambas mitades, ambas hojas actúan como un ABH independiente el uno del otro. Entonces, como tiene la mitad del grosor, digamos, el estilo simétrico, porque lo estamos cortando a la mitad, rotándolo y uniéndolo de nuevo, van a tener la mitad del grosor. Entonces para tener aún una densidad modal aún mayor. También, aunque esto nos incluyó en el problema de optimización, también podemos mirar sonido irradiado. Aquí utilizamos el integral de Rayleigh para sonido lejano, y esto es radiación por grosor de unidad, porque solo estamos mirando eh, una pieza bidimensional de una placa infinita. De nuevo, los colores, esto corresponde a sonido irradiado. El negro es viga no modificada, y los colores corresponden a lo que ya habíamos dicho. Y los tres estilos de ABH tienen mejor rendimiento que la viga no modificada. Ahora, comparados los unos a los otros, los tres estilos, el estilo simétrico es absolutamente menos efectivo para reducir la cantidad de sonido irradiado en comparación con los otros dos estilos que se comportan de una manera similar. Entonces, no simétrico y doble hoja se comportan de manera comparada, y luego el simétrico y finalmente el no modificado. Entonces, regresando a nuestra pregunta original, ¿qué tan importante es modelar explícitamente en la segunda división? Pues resulta que es absolutamente crítico, porque todas las variaciones que hemos visto se deben, en los resultados aquí, se deben a la elección de estilo. Entonces, algunas de las conclusiones de este estudio: primero, cuando se publicó, fue el primer estudio que comparó estos tres estilos que fueron revisados en la literatura. Mostró que modelar la segunda división es crítica para modelar precisamente el efecto de la BH, y el estilo preciso elegido puede variar por aplicación, pero el no simétrico estándar es superior para la reducción de vibración, también mostró. Y esto no se esperó al inicio, pero también mostró que el diseño del amortiguamiento puede ser crítico para un desempeño efectivo del hoyo negro acústico. Y debe notarse que después de la presentación de estos resultados surgieron múltiples estudios posteriores mirando explícitamente el diseño de la aplicación del amortiguamiento al ABH. Entonces voy a terminar ahora con algunas conclusiones.
En resumen, vimos que el efecto llamado de hoyo negro acústico en este contexto no tiene nada que ver con acústica en el aire, pero el efecto de hoyo negro acústico se produce cambiando el grosor de una viga o una placa según una ley de potencia, utilizando una potencia de 2 o más. Y lo que esto hace es que crea un área de longitudes de onda más pequeño con mayor amplitud que localiza la energía de tensión y podemos concentrar nuestros esfuerzos de amortiguamiento en un área más pequeño, y también para sonido irradiado produce una velocidad de onda más lenta, creando este desacoplamiento acústico. Entonces, los ABH son relativamente pobres irradiadores del sonido. Hay una gran cantidad de flexibilidad en la manera en la implementación de ABH en la práctica, pero como vimos de los resultados en la optimización, su modo de implementación importa bastante, y también vimos que el diseño particular de la configuración de amortiguamiento es un factor muy importante también. Entonces, ambas cosas deben ir de la mano. Esto se llama un epílogo. Algo para terminar: debe notarse que un análisis muy similar a lo que vimos con ondas de fricción en una placa delgada que bajan a una velocidad de onda de 0 sin reflexión. Pueden realizarse cálculos similares para sonido en el aire en una dimensión, y el análisis funciona utilizando la ecuación de Webster-Horn y utilizando un término de impedancias de pared, y se puede lograr el mismo efecto utilizando una ley de potencia, aunque también funcionará para leyes lineales. Entonces no tiene que ser un poder de 2 o más, puede ser una potencia de 1 o más, y se puede lograr en teoría el mismo efecto. Este es un área que históricamente no se ha mirado mucho. Ha habido cierta investigación exploratoria. Vi un estudio que miraba el diseño de bofles que utilizaban hoyos negros sónicos, pero esto salió del equipo de Hong Kong muy recientemente, hablando sobre hoyos negros sónicos, y ellos mismos mencionan que no se han realizado muchas investigaciones a la fecha respecto a este uso del perfil de la ley de potencias. Entonces, si alguien está mirando incursionar en este campo, obviamente hay mucho más que se puede hacer con hoyos negros acústicos en estructuras, pero yo pensaría que también sería muy rentable, muy valioso investigar las posibilidades de estos hoyos negros sónicos para el sonido propagado en el aire. Entonces, muchas gracias por tenerme, y puedo contestar cualquier pregunta que podrían tener. Hola Fernando, veo que estás hablando. Cameron, muchas gracias por la presentación, y gracias por TJ por traducirnos. Escuché la traducción en español y sonó muy bien. Cameron, sí tengo dos preguntas, de hecho. Eh, Una es que veo gran potencial con esta técnica para mitigar vibraciones en edificios, en estructuras, en como en los cimientos y también en las losas y las vigas. Podrían estar formando esas estructuras usando hoyos negros acústicos, podrían mejorar aislamiento y vibración en esta clase de estructuras. ¿Eso se ha explorado? O yo entiendo que eso no se ha explorado aún, al menos no en la literatura, no se ha explorado a la fecha, pero sería interesante
Vale la pena notar que obviamente estamos retirando material para lograr este efecto. Entonces, en últimas, eso debilitará la estructura. Entonces, a veces, especialmente en los cimientos de unificación, eso podría no ser deseable, pero sí hay formas con el estilo doble hoja. Hay maneras de recuperar parte de la resistencia. Entonces, podría ser una aplicación interesante para el estilo doble hoja. Creo que Jeff DeBrose hizo investigación en esto recientemente. Sí, él sí miró optimización estructural de losas de concreto. No estoy seguro de acordarme que había características de hoyos negros acústicos ahí, pero es posible porque él ha estado trabajando con mi asesor, el doctor Shepard, doctor Micah Shepard, en alguna en esto. Es posible que lo hayan mirado y que lo hayan publicado hasta el momento. Y todo este análisis se ha hecho utilizando elementos finitos, entonces un análisis numérico. Han implementado esto en estructuras reales, han hecho algo de esto. Yo no lo hice, todo mi trabajo fue en el lado computacional. Como lo mencioné, he trabajado con el doctor Michael Shepard, que también está en Penn State. Él y Steve Codlin trabajan de manera muy cercana. Entonces tienen otros estudiantes que están haciendo trabajo experimental en hoyos negros acústicos. Que tenemos una pregunta del público, dos preguntas de hecho de Arturo. ¿Conoces alguna aplicación práctica de ABH ya implementados? No, es una gran pregunta. Hasta donde yo sé, la aplicación todavía no se ha realizado ampliamente. Vimos la tapa del motor ahí, que si lo notaron, tenía un logo de Mercedes. Ellos sí han mirado esto. No tengo suficiente información para saber si actualmente se está haciendo en práctica o si estará en modelos futuros o si hicieron prototipos y decidieron que no valía la pena. Entonces, hasta el momento no hay aplicaciones amplias en el mundo real. Y tenemos otra pregunta de José Palazuelos. ¿Cuál piensas es la aplicación más temprana o la aplicación más sencilla para hoyos negros acústicos? ¿Cuál sería la aplicación más sencilla? Va a depender de qué clase de problemas se está abordando. Yo diría que vimos que este efecto de desacoplamiento acústico viene de incluir hoyos negros acústicos en paneles y eso es algo relativamente sencillo. No es muy sencillo de fabricar en gran escala, pero es fácil de implementar como particiones entre, digamos, dos habitaciones, por ejemplo, y sí reduce incrementa la pérdida de transmisión hasta un gran nivel. Entonces yo diría que esa sería la aplicación más sencilla. Gracias por esas grandes preguntas. Voy a ver si alguien más ingresa algo. También le mencioné con Fernando que puedo compartir las diapositivas, entonces buscaremos alguna manera de distribuir esto al grupo, al capítulo, porque he incluido varias referencias en estas diapositivas, entonces si quieren leer más, hay mucho allá afuera y esto ayudará mucho. Es muy generoso de tu parte, Cameron. Muchas gracias. Otra pregunta. Héctor García, sospecho que es Héctor García. Ser, me gustaría saber un poco más acerca de la potencia computacional necesaria para conseguir resultados. Entonces voy a tomar eso como el hardware computacional y el software computacional para lograr los resultados. Entonces, estos fueron
ejecutado sobre un clúster de computadores, estaba corriendo sobre un solo nodo de 48 procesadores. Entonces estamos hablando de computación de alto poder. Nastran se corre en paralelo para estos cálculos. No me acuerdo los modelos precisos de los procesadores, pero fue ejecutado como un modelo distribuido en múltiples procesadores. Hay otra pregunta de José Palezuelos. ¿Cuál es la mejor manera de mantenerse al día con este asunto? La forma como yo lo hago es que tengo alertas configuradas de Google Scholar, y si ingresas el efecto de hoyo negro acústico, antes algunos autores ese término de búsqueda no capturaría todo. Entonces tenías que tener reducción por ley de potencia, pero creo que ahora si mantienes alertas para hoyos negros acústicos y efecto de hoyos negros acústicos, eso capturará casi todas las publicaciones y recibirás un correo cada vez que algo aparece. Esto también capturará algunos de los artículos de lado físico sobre los hoyos negros acústicos análogos, pero puedes filtrar esos manualmente. Miremos si tenemos más preguntas. ¿No parece? Entonces, me gustaría agradecer de nuevo a Cameron por su gran presentación. Entonces, el capítulo siempre estamos luchando para alejarnos un poquito de la acústica arquitectónica que domina nuestras presentaciones y eventos. Entonces, esto es muy, muy interesante para nuestro capítulo y para nuestra promoción de diferentes ramas de la acústica. Y esta parte computacional es muy, muy interesante para lo que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias. Estoy seguro que muchas personas que quizás no sabían acerca de esto ahora tienen un interés más amplio en estos esquemas de optimización que ha mencionado. Entonces, muchas gracias.